Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Vamos a hablar ahora un poco sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. La idea es que podamos tener una pequeña introducción a lo que es el sistema, cómo surge el sistema interamericano y cuáles son los principales órganos que conforman este sistema, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que tener claro que el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es un sistema regional de protección de derechos humanos. Como sabemos, hay distintos sistemas. Está el Sistema Universal, que es el sistema que conocemos como el Sistema de Naciones Unidas, que tiene sus propios mecanismos de protección. Y luego tenemos sistemas regionales, como el Sistema Interamericano, el Sistema Africano y el Sistema Europeo, que tienen sus propios órganos a nivel regional que tienen como principal objetivo garantizar la defensa o garantizar más bien la protección de los derechos humanos y así también como promover la implementación de políticas públicas que estén vinculadas con la garantía de los derechos. Entonces, el sistema interamericano nace en 1948 en el seno de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, cuando se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en Bogotá, en Colombia. Mediante esta declaración se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, como principal órgano. Bueno, fue creada en 1959, pero a partir, digamos, de la declaración surge porque se establece la necesidad de crear un órgano para su seguimiento y para la implementación de los derechos que establecía esa declaración. Eh, y fue creada pues precisamente en 1959 en la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos. Entonces, evoluciona, digamos, el sistema interamericano y en 1969 se aprueba su instrumento principal en el marco de la OEA, que crea, digamos, y establece ya de manera definitiva los dos principales órganos que conocemos hoy, que ya los voy a mencionar. Eh, pues este instrumento es conocido como la Convención, conocido no, su nombre es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fue aprobado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor en 1979. Se le conoce también como el Pacto de San José. Entonces, mediante este instrumento, mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se instauran ya finalmente estos dos órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una parte y por otra parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entendemos que es ese sistema regional de protección y de promoción de los derechos humanos que se instaura en el seno de la OEA y que empieza a evolucionar después de 1948 con la declaración hasta 1969, cuando se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos y se instauran los dos órganos que conocemos hoy. Con la Convención del 69 se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el Pacto de San José, que es la encargada de conocer, pues, veremos más adelante, pero en términos generales, las violaciones que se puedan cometer en contra de dicho tratado de la Convención Americana. Entonces, nos preguntamos siempre por qué es importante este sistema, o sea, qué relevancia tiene el sistema interamericano para nuestra región y para el continente, ¿no? Pues es muy importante, sobre todo porque suele ser en muchas ocasiones la última instancia, después de las instancias nacionales, para que las víctimas y sus familiares puedan ser escuchadas por violaciones que se han cometido en contra de sus derechos humanos y afectaciones que han sufrido, ¿no? Entonces puede ser como la última instancia para encontrar verdad, justicia y reparación frente a una situación violatoria de derechos humanos. También es muy importante porque muchos de los problemas que son abordados y analizados y resueltos en el marco del sistema interamericano responden a situaciones estructurales de graves violaciones a derechos humanos o violaciones a derechos humanos sistemáticas en un país, en un contexto particular. Y pues mediante los casos que aborda el sistema se abordan también esos problemas estructurales, ¿no? Luego, pues también es
un sistema importante, no solo porque pues, representa eh, pues, lo que decía, la última instancia o puede abordar situaciones estructurales, sino que también ejerce como órganos regionales e internacionales y amparados en tratados internacionales, en el derecho internacional, presión, ¿no?, hacia los estados para pues abordar una situación específica. Pero además, cuando las víctimas están buscando justicia, pues permite abrir nuevas puertas de diálogo con el Estado para abordar su situación particular. También es importante porque en el caso en que llegue o más bien en una situación en el que el caso llegue a conocimiento de la Corte Interamericana, eh, la decisión que vaya a tomar la Corte Interamericana tiene mucho mayor peso. Existe una obligación internacional de cumplimiento por parte de los estados de las resoluciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que surja del sistema interamericano debe ser cumplido y acatado por los estados. Y bueno, también en muchas ocasiones, pues las decisiones no solo atañen a estados concretos o a situaciones concretas, sino que generan jurisprudencia, es decir, avanzan con estándares de protección y de garantía de los derechos, ¿no?, que son aplicables también para otros estados y sirven como ejemplos de cómo se debe garantizar un derecho en la región americana. Entonces, ¿cuándo podemos acudir al sistema interamericano? Bueno, pues cuando el Estado en su totalidad no cumple con garantizar los derechos y las obligaciones que tiene, que están establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados que mencionaré más adelante, pero en particular en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y cuando hablamos del Estado, o sea, cuando el Estado incumple, hablamos del Estado en todas sus ramas, ¿no? Desde las acciones u omisiones que pueda tener, que puedan venir desde el Poder Ejecutivo o que puedan venir desde el Poder Legislativo o que puedan venir desde el Poder Judicial. Y bueno, también tenemos acciones por parte de terceros particulares que no son, digamos, parte del Estado como la institucionalidad, pero que llevan a cabo acciones que resultan en violaciones a derechos humanos y que el Estado no previno o no cumplió con su deber de fiscalizar, digamos, que esa situación por parte de un tercero no se diera. Entonces, es en esas situaciones cuando el sistema interamericano entra a conocer, ¿no? Y evidentemente cuando a nivel interno las instancias pues tampoco han dado una respuesta concreta a estos hechos, ¿no? Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene una serie de derechos, ¿no?, que va desde derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la salud, derecho al nombre, derecho a las garantías judiciales. Pues es un amplio catálogo de derechos que han sido abordados ya muchísimo por la Comisión Interamericana y por la propia Corte Interamericana, que pueden ser reclamados como violados por el Estado ante el sistema interamericano, ¿no? Entonces, es importante que la conozcamos, que la podamos leer, que podamos entender que tenemos derechos que están ahí protegidos y que frente a una falta de respuesta del Estado podemos acudir a estos órganos. Por cómo funciona cada uno de estos órganos, ¿no? Como les decía, tenemos por un lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana es un órgano no contencioso, es un órgano que está basado en Washington, D.C. Y cuando digo que es un órgano que no es contencioso, es decir, que no es un órgano jurisdiccional, no es un órgano que necesariamente emita sentencias o decisiones que son eh, digamos, de carácter judicial, como podría ser las decisiones de la Corte. Es un órgano que más bien tiene un rol de velar, de monitorear el cumplimiento de, del tratado de la Convención Americana y de los otros tratados en el marco de la Organización de Estados Americanos que se han ratificado. Pero también tiene un rol, digamos, preliminar antes de acceder a la Corte Interamericana. Cuando estamos frente a un caso particular,
en el que se vieron violentados derechos de alguna persona o algún grupo de personas y queremos interponer una demanda contra el Estado, tenemos que acudir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión hace un análisis preliminar, emite una decisión y un análisis, emite unas recomendaciones para el Estado, y si el Estado no cumple con esas recomendaciones, el caso puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una segunda instancia. Una vez que la Corte Interamericana conoce ese caso, pues emite su decisión. Por otro lado, ya enfocándonos en la Corte Interamericana, la Corte está basada en San José, Costa Rica, y como les decía, distinto a la Comisión, si es un ente de carácter contencioso, es decir, y jurisdiccional, es decir, puede emitir decisiones de carácter judicial que tienen que ser acatadas por el Estado. También tiene otra característica que puede ser un ente consultivo, y esto es un mecanismo que tiene la Corte Interamericana para, frente a consultas por parte de los estados o de la propia comisión o de órganos de la OEA, emitir un criterio jurídico, ¿no? Y esto es cuando un estado le pregunta a la Corte Interamericana cómo entender un derecho, cómo entender la implementación de un derecho o el abordaje de un derecho en función de un tema en particular, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una consulta que está pendiente de ser, la Corte está recibiendo información para abordar esa consulta que hizo el Estado de Colombia y el Estado de Chile conjuntamente sobre la emergencia climática y los derechos humanos. Tenemos también dentro de la propia comisión, como les decía, como órgano no contencioso, una serie de mecanismos, ¿no? Y de herramientas que tiene la comisión para dar seguimiento a la situación de los derechos humanos y monitorear la situación de los derechos humanos. La comisión cuenta con 9 relatorías, es decir, tiene dentro de su digamos, organización 9 relatorías temáticas que abordan o que dan seguimiento a ciertos temas particulares, ¿no? Está, por ejemplo, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad y otro sinnúmero más de relatorías, bueno, sinnúmero más no, pues decía 9 más bien, otros temas más bien de relatorías que pueden ser consultados y que dan seguimiento a la situación particular de esos derechos en función de esos temas. La comisión también tiene la potestad de realizar visitas in loco, es decir, de acudir a un estado en particular para visitar, para verificar la situación general del país o para abordar un tema específico, para tener entrevistas con agentes del Estado, con la sociedad civil o con víctimas, y a partir de ahí, pues puede emitir un informe sobre lo que está enfrentando o lo que se está viviendo en un Estado en particular. Estas visitas in loco se tienen que realizar con el permiso o la anuencia del Estado. Por otra parte, también tenemos las audiencias temáticas. La comisión celebra cada cierto tiempo sesiones que son públicas y durante esos periodos de sesiones desarrollan audiencias temáticas. Estas audiencias temáticas son momentos en los que la comisión, a partir de una solicitud realizada por organizaciones de la sociedad civil, decide abordar una situación respecto a un tema en específico. Por ejemplo, se pueden dar audiencias sobre la garantía de los derechos de las personas LGTBI afro en Colombia, ¿no? Entonces se puede generar una audiencia temática en ese sentido, en donde participa la comisión, participa la sociedad civil que hizo esa solicitud y participa también el Estado para hablar sobre los desafíos, sobre la situación que están enfrentando estas personas y cómo abordarlo, ¿no? Se entra en un diálogo directo con el Estado para intentar abordar esa situación, pero también es una oportunidad para denunciar lo que está sucediendo y poder, pues, buscarle respuestas, ¿no? Y compromisos y generar compromisos por parte del Estado. La comisión también emite informes anuales en donde hace como un análisis general de la región y aborda también la situación de países específicos donde es bastante grave, digamos, y evidente el deterioro, digamos, de los derechos humanos, de la garantía de los derechos humanos, pero además constantemente está emitiendo informes, perdón, de cada uno de los países de la región. También analiza los casos, como les decía al inicio, la Corte conoce de casos, aunque no es la comisión, aunque no es un ente
contencioso, emite un informe sobre la situación y emite recomendaciones a los estados y si esas recomendaciones no se cumplen, se puede acudir a la Corte. La comisión también intenta buscar soluciones amistosas cuando se presentan casos entre las víctimas y sus representantes y el Estado para abordar la situación. Y hay otro mecanismo que tiene la comisión que es muy importante, que son las medidas cautelares, que son eh, estas, digamos, es una decisión que toma la comisión frente a una situación de riesgo urgente que se le ha informado y que se le ha hecho la solicitud expresa de que adopte para proteger los derechos de una persona que se encuentra en riesgo o de un grupo de personas, ¿no? Entonces, este mecanismo funciona cuando, por ejemplo, una persona defensora de derechos humanos ha sido amenazada y está en una situación de riesgo y puede estar corriendo en riesgo su vida y su integridad. Entonces se le dice a la comisión que está sucediendo esta situación y que se necesita su intervención porque a nivel interno el Estado no está respondiendo. Entonces la comisión adopta de emergencia las medidas cautelares y le requiere al Estado que por favor garantice la vida y protección de esas personas. Y eso abre una puerta para proteger a las personas, a la persona en particular, al grupo de personas, y además iniciar un diálogo con el Estado para definir cuáles son las mejores medidas de protección que se deben implementar en favor de esas personas. Y entramos ya a ver un poco la Corte Interamericana. Como les decía, la Corte es la segunda instancia, por decirlo así, es un órgano contencioso que está basado en Costa Rica y tiene tres, digamos, mecanismos o tres competencias, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera. La primera es la competencia contenciosa, que es la de tramitar esos casos de los que estábamos hablando, que llegan a la comisión, que son conocidos por la comisión y que eventualmente llegan a la corte, y emitir una decisión sobre si el Estado ha violentado o no los derechos de una persona o ese grupo de personas y emitir una serie de reparaciones, ¿no? Lo importante de la Corte Interamericana es, además de que sus decisiones son obligatorias para los estados, es que emite reparaciones integrales para las víctimas, es decir, aborda de manera integral su situación, sus violaciones a los derechos humanos y busca repararles, pero además emite medidas de no repetición. Estas medidas de no repetición también son muy importantes porque buscan abordar la causa estructural que resultó en las violaciones a los derechos humanos de las personas en particular, ¿no? Y que son parte, digamos, de ese contexto sistemático de violaciones a derechos humanos en el país en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una situación de desaparición forzada respecto de una persona, la Corte intenta emitir medidas de no repetición que aborden la situación de desaparición forzada en el país en general. Por ejemplo, pidiéndole al Estado que cree mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Para abordar esa situación. Luego tenemos las medidas provisionales, que son similares a las medidas cautelares que mencionaba anteriormente respecto de la comisión, y estas se activan cuando las medidas cautelares emitidas por la comisión no son suficientes y el Estado aún así sigue sin responder para garantizarle la vida a una persona o a un grupo de personas que se encuentran en riesgo. Entonces se pide a la Corte que intervenga también mediante la adopción de medidas provisionales para abordar esa situación. Y por otro lado, tenemos pues las opiniones consultivas que les mencionaba también anteriormente, que es esta posibilidad que tiene la Corte de emitir un criterio jurídico eh, que es pues vinculante, ¿no? como criterio, frente a consultas que puedan hacer los estados o la comisión o órganos de la OEA. Dentro de este mismo, digamos, dentro de este mismo, de estos mecanismos que tiene, digamos, la Corte Interamericana, encontramos también que una vez que la Corte emite una sentencia y le ordena al Estado las reparaciones, se abre un proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte no solo se queda ahí ordenando que el Estado cumpla, sino que cada cierto tiempo la Corte
casi tiempo no, de manera regular, pues está pendiente de lo que los estados están haciendo, ¿no? Entonces se inicia un proceso de diálogo también entre los estados, los representantes de las víctimas y las víctimas, para ver cómo avanza la implementación de las medidas de reparación, ¿no? Incluso en muchas ocasiones se generan audiencias sobre el cumplimiento de las sentencias o hasta visitas, ¿no? La Corte ha hecho visitas a lugares para ver cómo se ha implementado la sentencia respecto a un caso particular. Entonces, como les decía, el instrumento principal para acceder al sistema interamericano, a los órganos del sistema interamericano, y que es la base, digamos, del sistema interamericano, es la declaración, pero sobre todo la Convención Americana eh, que mencionaba al inicio, ¿no? Pero hay otros instrumentos que se han aprobado también en el marco de la Organización de los Estados Americanos que han servido para alimentar digamos, los derechos, para darle mucha más amplitud a esos derechos y expandir también los derechos que están amparados en la propia Convención Americana, ¿no? Y de los cuales, pues, también es competencia de la Corte de conocer, ¿no? Algunos tienen sus especificidades sobre cuáles derechos se pueden conocer, pero en general la Corte tiene la potestad de utilizar incluso estos otros instrumentos o instrumentos de Naciones Unidas, tratados más del sistema universal, para desarrollar y ampliar los derechos de la Convención. Entonces, por ejemplo, tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es el que se conoce como Protocolo de San Salvador. Tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la que se conoce como la Convención Belén do Pará. Tenemos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Entonces, en términos muy generales y bueno, tratando de ser bastante eh, eh, pues general, sí, sobre el tema, podríamos profundizar sobre otros aspectos, pero este es lo que implica el sistema interamericano, ¿no? Son es un sistema que está en el marco de la OEA, que tiene dos órganos importantes, por un lado la comisión que está en Washington y la corte que está en San José, Costa Rica, y que son los encargados de garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos en el continente, cuanto a nivel de los estados no hay una respuesta. Entonces, bueno, agradecerles a todas, a todos y a todas por la atención y esperamos que este espacio haya sido provechoso y se vayan pues al menos con algún conocimiento general sobre las implicaciones y sobre la importancia del sistema interamericano para nuestra región. Muchas gracias.